Muy buenas noches para todos. Les damos inicio a la sesión número 9 del Comité de Educación Médica Continuada. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Ivonne Mercedes Pereira Perdomo. Ella es odontóloga ortodoncista de la Universidad Javeriana, coordinadora y docente del programa de malformaciones craniofaciales de la Universidad del Bosque y el Hospital Infantil Universitario de San José. La doctora nos acompaña hoy con la charla Importancia del manejo combinado de cirugía y ortopedia maxilar en el paciente con microsomía hemifacial. Doctor Ivonne, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo tuve el placer de ver esta charla ya con el grupo de craniofacial y me parece una charla interesantísima y bienvenida. Muchas gracias. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Pues buenas noches para todos y mil gracias pues a Andrés y a la doctora Liliana pues por su invitación tan amable, pues a compartir un poco de realmente mi experiencia y de conocimiento, digamos, en el tema. Pues así en general les digo, pues eso, yo hago parte del manejo, grupo interdisciplinario de malformaciones del Hospital Infantil, aquí en Bogotá, Hospital Infantil Universitario San José, con la Universidad del Bosque. Y trabajamos, digamos, en el equipo de cirugía plástica, a cabeza del doctor Rolando Prada, y en odontología estamos el doctor Gabriel Restrepo, que es ortodoncista, estoy yo, y está la doctora Ana María Pulido, que es la odontóloga pediatra, nuestra mano derecha en el manejo temprano de estos pacientes. Pues básicamente el título que les puse, que era la importancia de ese manejo combinado de cirugía con ortopedia, pues lo hice porque para tener, digamos, como un mejor resultado o una facilidad en el tratamiento de ortodoncia correctiva y las cirugías que necesita el paciente a través del tiempo, pues es muy importante ese manejo oportuno, temprano, del paciente con microsomía. Entonces, digamos, el foco, digamos, va a ser ese énfasis en la necesidad de un manejo temprano, que como todos sabemos, cuando es una malformación muy severa, entre más temprano empiece, pues mejores van a ser los resultados para el paciente. Entonces, digamos, por eso el título era el énfasis en ese manejo temprano con ortopedia funcional. Lo otro que quería, pues, digamos, para entender un poquito el comportamiento de esa alteración en el crecimiento y desarrollo, pues hay unos punticos para que los recordemos. Uno es que esta microsomía craneofacial o facial hemifacial es una malformación con asimetría. Entonces, digamos que el foco va a la asimetría en todos los, digamos, aspectos. Lo otro es que si vemos dentro de las hendiduras o la clasificación de Tessier, puede tener compromiso la hendidura 5, 6 y la 7, pues que es la lateral. Eso para que miremos qué estructuras podrían estar afectadas. Y por otro lado, desde el punto de vista embriológico, pues recordemos que es una hendidura de origen del primer y segundo arco branquial, de tal manera que todas las estructuras que se forman allí, pues pueden estar comprometidas, como son, por ejemplo, los huesos, el hueso cigomático, el hueso temporal, maxilar, la mandíbula, músculos de la masticación, músculos de la expresión facial, nervios como el facial. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta y entendamos cuando tenemos un paciente al frente, todo lo que puede estar ahí. También, de la misma forma, esto nos da una idea de la variabilidad que hay en la presentación de la morfología y de los diferentes grados de severidad. Entonces, pues, ya un poco más del tratamiento de ortodoncia. La ortodoncia, digamos, para los que no están tan familiarizados, pues lo dividimos en dos, en tratamiento de ortopedia funcional o maxilar o facial. Iban a entrar hasta la portería, pero es más de atravesó. Y la ortodoncia correctiva. Voy a seguir hablando. En ortodoncia funcional, pues vemos qué es lo que pasa allí, pues es una modificación, digamos, de la relación de los componentes óseos de los maxilares y además del patrón de la actividad de la musculatura orofacial. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a ver cuál es el efecto, digamos, de estos aparatos en el paciente con microsomía. Pues obviamente se realiza en pacientes en crecimiento, o sea, dentición temporal y dentición mixta. Y la ortodoncia correctiva, pues es la modificación de las relaciones dentales del arco, digamos, intraarco o interarco. Y esta, pues obviamente se hace en pacientes que ya han finalizado su crecimiento o están a punto de terminarlo y es en la dentición permanente. ¿Qué problemas tenemos, especialmente por los ortodoncistas, pero obviamente los cirujanos plásticos con estos pacientes? Pues el número uno es la asimetría. Entonces, esta asimetría, digamos, en esta asimetría por eso hay una alteración del crecimiento y desarrollo de los maxilares y
por consecuencia una alteración en la oclusión. ¿Qué pasa? Pues en el lado afectado tenemos hipoplasia o ausencia de tejidos tanto blandos como de tejido óseo. Y en el lado no afectado tenemos un crecimiento compensatorio que igualmente nos causa problemas, porque se aumenta la asimetría en los 3 planos del espacio. ¿Y qué pasa con la oclusión? Pues que la oclusión, debido a que esto es un proceso lento, pues se va compensando. Pero eso es, digamos, esos son los principales problemas que tenemos. Pero para eso entonces utilizamos, digamos, como la máxima de las teorías de crecimiento y desarrollo. De las teorías básicas o clásicas de crecimiento y desarrollo, donde dice que el crecimiento del esqueleto craneofacial es principalmente adaptativo y ocurre como resultado de Bien, ahí estaba Sandra, que muchas veces de Sandra. Sandra yo creo está que que moría del frío. a la persona que se apaga su micrófono, porque Bien, bien. se desconcentra. Los silencié a todos, pero creo que silencié a Ivonne también, perdón, ya la activo. ¿Listo? Ya. Listo, gracias Pilar. Sí, es que la verdad que uno, como compitiendo ahí en la voz no es tan fácil. Entonces les decía que la teoría que digamos que utilizamos de crecimiento y desarrollo, que es una de las clásicas, es la que utilizamos, digamos, para soportar el por qué sirven estos aparatos funcionales en estos pacientes. Entonces el crecimiento esquelético craneofacial principalmente adaptativo y ocurre como resultado de las demandas funcionales. Entonces vamos a mirar qué factores, digamos, tienen influencia en el crecimiento de la cara. Entonces son varios, pero digamos entre los más importantes están los tejidos blandos, o sea, el sistema neuromuscular y el componente funcional. Como ejemplos están pues la actividad de los músculos masticatorios y los de expresión de la cara y las vías aéreas. En los mecanismos también de adaptación y compensación ósea dentoalveolar, que lo manejamos mucho, digamos, los ortodoncistas, y se basa en la habilidad que tienen esas estructuras óseas para cambiar de tamaño y forma. Que digamos, en el tratamiento de ortopedia común y corriente para una clase 2, vemos cómo, digamos, al tener una carga, es el cóndilo, puede sufrir, digamos, alteraciones en tamaño y en, digamos, morfología. Otros, digamos, también pueden ser factores como los genéticos y de medio ambiente. Sin embargo, si uno mira todo en el conjunto, realmente juegan un papel también muy pobre y prima, digamos, la alteración, digamos, o el efecto que produce ese desarrollo neuromuscular y de los tejidos blandos. Entonces, digamos, ya hablando más de la influencia que pueden tener en el crecimiento de la cara, entonces, para lograr, digamos, ese balance durante el crecimiento y desarrollo, pues tenemos en resumen los tejidos blandos, los mecanismos de adaptación y compensación ósea y, digamos que en términos generales, más la actividad funcional de esos tejidos blandos. ¿Dónde actúan estos aparatos funcionales? Pues hay dos tipos de, digamos, como dijimos, de efecto, que está uno que es de crecimiento y es muy pobre y ocurre en el cóndilo, es muy poco, muy limitado, y otro que es la adaptación. Y la adaptación igual en el cóndilo es limitada, pero hay una gran adaptación en el periósteo al aplicársele fuerzas, como es el crecimiento o elongación del alvéolo, y en el periodonto, que es el proceso dentoalveolar. Vamos a verlo aquí un poquito mejor. Vemos en crecimiento, pues el cóndilo, si lo vemos en el lado derecho, la tensión que se le pone, digamos, a esa tracción de los carrillos estimula el crecimiento. Aquí se lo alcanzo a ver, aquí está. El periósteo aquí aplica, digamos, si le aplico una fuerza al hacer una tensión, entonces vamos a lograr una elongación de este tejido, digamos que el tejido óseo, o lo otro, si hacemos una tracción del molar, también vamos a lograr una elongación del alvéolo, hueso alveolar. Y pues aquí está el diagrama del cóndilo con la tracción, digamos, o tensión que producen las inserciones de los ligamentos en la cabeza del cóndilo. Produce un remodelado y aposición en la cavidad glenoidea y en la cabeza misma. Aquí son, digamos, de aparatos funcionales, hay miles en el mercado, muchísimos aparatos, muchos nombres, muchos tipos, pero lo importante, digamos, no es un aparato en sí, un nombre de un aparato, es conocer un poco de los aparatos funcionales y ver cuál se adapta a las necesidades de nuestro Ivonne, te voy a interrumpir un segundo. Es que alguien dice que no se ven las diapositivas. ¿A alguien más le pasa? Yo las veo perfecto. No, yo creo que es una falla del internet de la persona porque yo también las veo perfectas. Ok, gracias. Entonces, bueno, gracias. Menos Yo mal. también las veo perfectas.
Perfecto. Entonces, ojalá la persona lo solucione. Entonces, hablando de aparatos funcionales, como les decía, hay muchos. No interesa mucho que conozcamos cómo es que funcionan y ver cuáles son las necesidades. Por ejemplo, este es un ejemplo de tantos, un activador común y corriente, donde ¿qué es importante? Que tenga unos bloques de mordida posterior, con el cual, digamos, vamos a facilitar la nivelación del plano oclusal, que tenga estas pantallas, nos funcionan súper bien y yo pienso que son una maravilla para lo que les decía, esos mecanismos de tracción de los carrillos para estimular esa, digamos, remodelación en los procesos alveolares. Entonces, a esta pantalla, por ejemplo, le ponemos unos tornillos, como ven ahí en la diapositiva, un tornillo de expansión común y corriente en sentido vertical, o sea, superior-inferior, que lo vamos activando con el tiempo. Lo otro es, cuando ya, digamos, ha pasado un tiempo, también lo podemos es ayudar aquí a colocarle un poquito de acrílico para alargarla o elongar la pantalla. Esos, digamos, son los activadores. Y acá en este otro lado les muestro una férula, que es un aparato pasivo, y es el que utilizamos normalmente posterior a la distracción osteogénica o a un injerto. Dentro del manejo, digamos, el protocolo de manejo que utilizamos en el hospital, entonces lo tenemos también por etapas de dentición. En la dentición temporal la utilizamos, digamos, a partir de los 4 años, quiere decir simplemente que haya una colaboración del paciente. Hay pacientes más pequeñitos, pero a partir de los 4 años, entonces utilizamos el aparato funcional todo el tiempo, le exigimos o le pedimos un uso de 24 horas y es muy bueno porque los pacientes cuando se lo ponen se ven mejor. Entonces, digamos, hay una buena colaboración. A veces la dificultad es para el colegio, pero insistimos en que haya apoyo de los profesores para que el paciente lo pueda usar 24 horas, que solo se lo quita para comer y lavarse los dientes. La activación se hace más o menos cada 2 o 3 meses, de la forma como les decía, y hacemos una reevaluación o para hacer un cambio o hacer, digamos, una adaptación nueva o una modificación al año de edad. Este es un ejemplo de un paciente, uno de nuestros pacientes. Este pacientico llegó de 3 años. Entonces aquí vamos a ver las características típicas, un perfil convejo, una inclinación del plano bicomisural, el aplanamiento de la hemicara, especialmente en la región inferior, la desviación del mentón y la sonrisa asimétrica, donde vemos una tracción de la comisura del lado afectado. En la oclusión, que también es lo que vemos normalmente, hay una compensación y los dientes, digamos que en general, pues tienen una buena oclusión. ¿Qué queremos nosotros con el tratamiento? Es por lo menos que no empeore, por lo que les decía, del crecimiento compensatorio del lado sano. Entonces queremos que no empeore esa asimetría. El paciente empieza a usar su aparato de ortopedia y vamos logrando buenos resultados. Aquí ya vemos, por ejemplo, la línea o plano bicomisural está más horizontal y la sonrisa, digamos, menos asimétrica. Mantenemos la oclusión. Sigue creciendo el paciente, seguimos haciéndole su control. Este simplemente hay digamos, una foto donde el paciente está utilizando el aparato que les había mostrado, el de colores. El paciente ya empieza a entrar a su dentición temporal, mixta, perdón. Vemos cómo hay un balance bueno de las estructuras orofaciales. El paciente ya se le hace reevaluación y vemos una buena realmente relación del plano bicomisural y en la sonrisa igual. Vemos que hay una buena, digamos, relación. El paciente ya más adelante, cuando ya está más grande, pues más o menos reciente, ya está en dentición mixta. Vemos cómo, digamos, que hay una buena relación del plano, está muy horizontal, una buena relación, digamos, en lo cuanto al contorno de la mandíbula y tiene apertura, que es algo que estamos revisando constantemente, que tenga una buena movilidad. Esta es otra paciente también pequeñita que empezó también de 3 años. Entonces tenemos aquí una microsomía del lado derecho, igual, una inclinación del plano, no se ve tan severo, una asimetría, desviación del mentón, la sonrisa asimétrica, usando ya el aparato, una muy buena colaboración de esta paciente. En la mayoría de los pacientes vemos digamos, un espacio, una inoclusión en el lado afectado por los bloques de mordida que manejamos. Este espacio lo que permite, lo que estamos tratando de hacer, que permite un descenso, crecimiento o remodelación, digamos, del reborde alveolar para ayudar a nivelar ese plano oclusal. Y aquí vemos cómo se mantiene, digamos, la oclusión. Buena apertura. En la dentición mixta, entonces, digamos, ocurren mucho más eventos quirúrgicos de acuerdo a la severidad, digamos, de la microsomía. Si son pacientes que requieren injerto o distracción, pues ahí tenemos que estar, digamos, de la mano del cirujano. Él sigue usando antes, ideal que utilice el aparato funcional y posteriormente, después de que se hace el injerto o la distracción,
pues le colocamos la férula que les había mostrado para proteger la zona del injerto de la distracción, o sea, el nuevo hueso. Eso es para evitar, digamos, que haya una carga masticatoria o una carga de fuerza por la oclusión mucho más de lo que quisiéramos tener. Entonces, simplemente es protección, es un aparato pasivo y en cuanto podemos, volvemos otra vez a utilizar los aparatos de ortopedia y le colocamos sus bloques de mordida nuevamente y continuamos con la nivelación de plano de oclusión. La mayoría de los casos, como lo vamos a ver ahorita en unos casos clínicos que tengo, pues utilizamos una ayuda, digamos, adicional y es con un anclaje óseo, o sea, unos tornillos o anclaje dental y con elásticos. Y esos son elásticos de línea media o elásticos de clase 2 y clase 3. Y esto para, digamos, disminuir un poco la tracción que ejerce o tendencia recidiva que produce esa tensión de los tejidos blandos a pesar de que lo hayamos ambientado antes de las cirugías. Y finalmente, pues volvemos otra vez al uso del activador común y corriente hasta que empieza ya su dentición permanente y empieza el tratamiento de ortodoncia correctiva. En algunos casos más severos, pues también lo que les decía, manejo temprano, hacemos manejo temprano en la línea media cuando está muy desviada y ahorita les voy a mostrar ya en casos de, digamos, de dentición permanente, pero hacemos una descompensación de los incisivos. Normalmente los incisivos inferiores, como les decía, como es lento el proceso, se van inclinando para mantener la línea media. Entonces le ponemos unos brackets para poder compensar o descompensar realmente esa inclinación que tiene. Y en algunos otros casos también donde hay un apiñamiento muy severo, también en la dentición mixta comenzamos ese manejo de espacios. Este es un paciente que tiene eso, digamos, ya llegó, digamos, tarde a nuestra consulta, le habían hecho un injerto, entonces le pusimos los bloques de mordida, como lo podemos ver aquí en la diapositiva del medio, están los bloques protegiendo de inoclusión en el lado de la cirugía, protegiendo el injerto, pero posteriormente le cambiamos a poner un aparato de expansión para ir abriendo espacio porque había un apiñamiento severo. Pero posterior empezamos tratamiento de ortopedia normal. Ese es otro caso muy severo, donde también llegó el paciente donde le han hecho un injerto, no lo habíamos ambientado antes con aparatos de ortopedia, pero podemos ver la severidad de la oclusión, la maloclusión, una mordida muy profunda y lo más difícil es esto. Ustedes ven aquí, esta es la línea media dental inferior que está extremadamente desviada, o sea, la mandíbula está totalmente lateral y esta es la línea media dental superior que también siempre está desviada con respecto a la facial. Entonces le colocamos una férula que le hicimos inmediatamente porque llegó casi inmediatamente después de realizar el injerto y es el paciente, digamos, ya aquí utilizando su férula. Después entonces ya empezó su tratamiento, digamos, con otro tipo de aparatos. Este es otro caso de un paciente que empezó, digamos, de dentición temporal, llegó en dentición temporal, que es otra dificultad que tenemos si el paciente no está sano, no tiene una salud oral, pues se nos complica un poquito cuando comenzamos el tratamiento. Pero este además es sindromático y tiene una hendidura palatina, donde, digamos, el cuadro clínico no es el clásico. Digamos que esta asimetría no es la típica de la microsomía, es mucho más severa, pero por causa, digamos, de la hendidura palatina. Entonces, primero que todo, el paciente pues, tiene que pasar por odontopediatría, donde le hacen, digamos, las restauraciones que toque, el manejo y la enseñanza, digamos, de la higiene oral, y en ese momento pues, ya podemos nosotros cogerlo. Entonces, a veces se demora un poquito en empezar, pero una vez que empezamos el tratamiento, ustedes pueden ver acá cómo ya ha ido mejorando todo. Apenas empezamos, digamos, la ambientación acá de los tejidos blandos, donde vemos todavía la inclinación del plano bicomisural, porque empezó un poquito tardecito. Aquí vemos una forma de arco un poco mejor, ya tiene más forma. Todavía tiene, digamos, una mordida cruzada a un lado para la simetría, pero ya hay una buena, digamos, overjet y overbite. Y continuamos, digamos, con el tratamiento normal. Este es el paciente, ya se le hizo una revelación, se hizo un cambio de aparato, donde ustedes pueden ver acá también que utilizamos y digamos que últimamente lo usamos más. Y es un aparato con doble pantalla a ambos lados. Cuando son casos muy severos como este, pues nos da más estabilidad tenerlas a los dos lados para poder aplicar, digamos, una tracción mayor en esos carrillos para, digamos, poder distraer o expandir un poquito en sentido vertical más esa pantalla. Entonces aquí vemos el paciente con el aparato puesto, y en sonrisa pues para mostrar los dos, y es un aparato que parece abultadísimo, pero realmente no tiene tampoco una complicación tan grande. Aquí ya va. Y acá entonces quería mostrarles también cómo nada más al poner el aparato de ortopedia,
lo que digo, liberamos un poco, digamos, la restricción de crecimiento que tienen las estructuras óseas que tienen un potencial de crecimiento. Una vez que uno coloca los aparatos de ortopedia, empiezan a expresarse. Entonces hay crecimiento, entonces si aquí vemos en el lado izquierdo, hay una, digamos, como un aplanamiento de los maxilares, empieza el paciente y ya se va expresando mucho más hacia adelante. Esta es la radiografía de este paciente, donde vemos acá pues que realmente es, digamos, de la clasificación Prada, hay un remanente nomás de la rama, es muy poquito, una 3 podría ser, y vemos aquí, digamos que como va viendo la compensación de los dientes, lo que les decía, se inclinan, nosotros le vamos haciendo seguimiento a través del tiempo, vemos acá la inoclusión en un lado, aumenta la inoclusión, pero ya va habiendo más armonía, digamos, en el desarrollo de esos arcos dentales y de los maxilares. Este es el mismo paciente, ya más grandecito, donde lo vemos que tiene mucho mejor, digamos, la armonía de la cara es mucho mejor. El plano bicomisural está mucho más nivelado. Aquí está con el aparato donde se ve pues, obviamente mejor. Y acá un aparato, digamos, con unos bloques de mordida grande para darle un impulso, digamos, a este primer cuadrante del lado derecho, pues. Pasamos ya a la, digamos, dentición permanente y ahí vamos a ver lo que les decía, vamos a ver las consecuencias buenas de todo lo que hicimos, digamos, a través de esta etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces, digamos, dentro del protocolo que tenemos está, uno, la preparación antes de la cirugía, es la preparación ortodóntica. Entonces, ¿qué es eso? Pues vamos a, obviamente, colocar los brackets, compensamos los dientes que estén compensados, pero lo más importante que yo quisiera, pues llama la atención es, en los casos severos, donde hay una rotación muy grande del maxilar superior, podemos ayudar al cirujano a disminuir, digamos, esa desviación tan grande si hacemos una exodoncia en el lado sano. Se hace una exodoncia, se corre la línea media dental, lo más que se pueda, digamos, al lado sano, y de esa manera vamos a disminuir la cantidad de rotación que el maxilar pues, necesita. Entonces, es el manejo de la línea media es importante, la simetría, obviamente, de los arcos dentales, hacemos el planeamiento quirúrgico, que puede ser virtual o montaje tradicional en el articulador, y elaboramos las férula o férulas quirúrgicas. Después de la cirugía, pues entonces, igual como en el caso de la ortopedia maxilar, también ayudamos a evitar o controlar un poco la tendencia recidiva, que es por los tejidos blandos generalmente, colocando elásticos intermaxilares. Nos gusta mucho, obviamente, que el anclaje sea óseo, es mucho más fácil para que no sean movimientos dentales, sino realmente estamos causando un efecto en el maxilar. Entonces, digamos, en la etapa generalmente de consolidación podemos modificar todavía un poco la forma y posición de los maxilares después de una distracción o inclusive cuando en un injerto todavía podemos moldear un poco ese hueso cuando está, digamos, antes de finalizar su osificación. Entonces colocamos elásticos intermaxilares con anclaje óseo y dental y O para estabilizarlo. Colocamos unos bloques de mordida, como les decía, también para proteger la nueva posición o los injertos que se realicen y continuamos, digamos, con el tratamiento de ortodoncia correctiva. Este es un caso de una paciente que, digamos, no es un caso muy severo, pero es bonito uno ver cómo ha sido la evolución, porque empezó, digamos, con manejo ortopédico y terminó, pues, en cirugía. Aquí vemos, pues, igual la simetría en la foto facial, esto aquí. Entonces vemos lo mismo de siempre, la inclinación del plano bicomisural, aplanamiento especialmente inferior, asimetría mayor en la sonrisa, perfil convejo, clase 2. Más adelante, la paciente vemos cómo va mejorando, ya hay una nivelación de este plano bicomisural en la sonrisa, digamos, un poco más simétrica. La paciente igual, en otra etapa, sigue ya dentición permanente y digamos que en este momento, así la tenemos, y está lista para la cirugía. Entonces, digamos, aquí vemos muy bonita la sonrisa, simétrica, plano bicomisural bonito. Hay mucha mejor, digamos, como mejor, está mucho mejor el contorno, a pesar pues, de que existe todavía la desviación de la mandíbula, inclinación de plano oclusal, persiste obviamente su perfil convejo, que no es la intención corregirlo. Entonces, esta paciente, digamos, ya se le colocó brackets, hicimos el tratamiento de ortodoncia correctiva prequirúrgica, no hubo necesidad de correr la línea media dental porque no era muy severo, hicimos montaje en articulador, donde aquí simplemente quiero mostrar es la inclinación del plano oclusal, aquí vemos cómo está el tenedor intraoral, una inclinación bastante marcada,
Esto es un detalle simplemente para decirles que cuando colocamos el arco facial, hay que tener en cuenta pues, cómo se coloca. Si no tenemos los dos pabellones auriculares, entonces lo que hacemos es hacemos una medida equidistante en el lado afectado con respecto al lado sano. Y de esa manera podemos ubicar bien el arco facial. Y acá está la paciente, pues como la podemos ver en las dos fotografías después de la cirugía, que realmente ahora en este momento pues ya empieza su otra etapa, que es la de contorno, pues con los injertos óseos, grasos y mentoplasia de avance, pero digamos que en términos generales la paciente quedó muy simétrica y muy, digamos, balanceada su cara. Estas son las radiografías de esta misma paciente donde vemos que tenía una rama corta, pero tiene rama, entonces por eso se pudo distraer, aquí está el distractor en posición y aquí está ya la distracción que se logró. En este lado vemos el hueso que se ganó, que es realmente muy bueno. Estas en las fotos de perfil, también para mostrarles la expresión, digamos, de los maxilares. Aquí bastante plano el perfil, los maxilares, un mejor desarrollo y cómo va mejorando. Aquí igual, etapa, digamos, la etapa previa, digamos, a la colocación de los brackets, que hay una buena relación, digamos, de los tejidos y los maxilares. Y aquí es la radiografía de perfil, pues, antes de la cirugía. Este otro caso lo traigo porque pues, no todos nos llegan a tiempo ni como quisiéramos que nos llegaran los pacientes. Esta paciente fue tratada por fuera de Bogotá, en otra parte, donde el ortodoncista pues le hizo lo que pues, creyó que era lo mejor, le hizo una ortodoncia. La paciente, acuérdense que son normalmente compensados, está compensada y pues realmente su mordida está, así llegó, pues bien, o sea, no nos podemos quejar, pero pues obviamente la queja de la paciente pues era la cara, la asimetría tan marcada que tenía y pues obviamente no estaba contenta. Entonces, pues hicimos todo pues para dejarla como la función como la tenía, compensadita, pero pues ya con el foco de organizar las estructuras óseas y mejorar la parte de contorno. Entonces aquí está PrEP y así, digamos, después de la cirugía, entonces digamos que vemos ahí la armonía y tiene una buena relación de los labios, la sonrisa simétrica mejoró notablemente, digamos, el desnivel del plano oclusal y la oclusión como la tenía, que realmente era una buena oclusión. Y igual falta la finalización, pues ya se encarga el doctor para la parte de contorno y nariz y mentón. Esta es otra paciente que va mostrando distintos grados de severidad. Una paciente que llegó muy pequeñita al servicio y pues un caso muy severo, después lo vamos a ver en las radiografías. Empezó temprano, buena colaboración, donde tenemos igual lo que les decía, una asimetría, pues obviamente aquí tenemos el mentón, es una asimetría bastante severa. Tuvo un macrostoma que se lo cerraron, perfil convejo. Vemos acá la oclusión bastante, ya empezó a usar el aparato, ya le hicieron un injerto y por eso estamos viendo acá esta inoclusión, es por el injerto, la protegemos con los aparatos y vamos viendo pues que mejora pues un poco obviamente la asimetría con nada más con hacer el injerto. Posteriormente seguimos, tras injerto tocó hacer una distracción y ahí donde les decía que en muchos casos toca hacer muy recursivo. Me perdonen, pero esta diapositiva digamos está al revés, pero utilizamos botones, o sea, hacemos adhesión en dientes, así sean temporales y o con tornillos para contrarrestar la asimetría. Aquí vemos la paciente, siempre estamos revisando la función. Esta paciente pues era un grado muy severo, no tenía rama y tenía comprometido el cuerpo mandibular. Entonces, obviamente, ni siquiera podía, la apertura era muy limitada, protrusión en el lado afectado no tenía, lateralidad era muy difícil, pero aquí vemos que por lo menos tiene ya una buena apertura. Y la mantenemos con los aparatos de ortopedia, como les decía, con los bloques para proteger tanto el injerto como la distracción. Sigue creciendo la paciente, nuevamente, ahorita lo vamos a ver en las radiografías, otra vez tuvo injerto y tuvo distracción. Vemos acá el espacio tan grande que se va colapsando porque ya no tiene ningún soporte de articulación de ningún tipo. Entonces toca estarle ayudando con los aparatos de ortopedia. Aquí vamos viendo cómo es la severidad del caso. Esta es la línea media dental por acá y está la dental superior que también está desviada. Pero si ustedes miran la mandíbula, este es el arco dental inferior. No tiene más hueso acá, pero está totalmente lateralizada esa mandíbula. O sea, ese, digamos, es un reto grande. Aquí podemos ver en esta foto lateral, en la foto del lado derecho intraoral, en la línea media dental inferior, y acá está la línea media dental superior, o sea, bien asimétrico. Acá podemos ver pues, la calidad del hueso y vemos cómo va mejorando, digamos, la compensación, no tiene compensación como tienen normalmente estos pacientes. Acá entonces sigue la paciente creciendo, seguimos en otra etapa.
donde ya la paciente, digamos, toca darle, digamos, otro impulso, pues nuevamente se le hace injerto. Digamos, tuvo en total 2 injertos y 2 distracciones, y vemos aquí persiste la sobremordida horizontal tan grande, la mandíbula está totalmente bloqueada detrás del maxilar. Esto para mostrarles solamente el anclaje óseo que utilizamos, los elásticos, el anclaje dental, que hacemos unidades de anclaje, donde se ve acá, para apoyarnos entre dientes y hueso para estabilizar que la paciente aquí estaba recién operada. Esta es otra más adelante. Seguimos aparato de ortopedia para mantener la mandíbula en su posición. Y seguimos después de que pasa la etapa de inflamación, pues ya podemos empezar nuevamente la tracción de los tejidos blandos. Llegó un momento de esta paciente, pues ya no daba más, o sea, ya no le podíamos hacer nada más con aparatos de ortopedia, y en la junta médica con el doctor Prada, pues se decidió hacer nuevamente, digamos, una intervención para alargar el hueso, o sea, otro injerto sobrepuesto, pero la limitación era que obviamente no teníamos aquí, al hacer el injerto, no teníamos hacia dónde se fuera la mandíbula, no podía rotarse todo, y se realizó una osteotomía también en el lado sano. Aquí está el montaje, le elaboramos la férula, como debería quedar la oclusión, rectificamos movilidad, apertura de la paciente, y los resultados pues obviamente son muy buenos. Entonces aquí podemos ver en esta paciente acá en este lado un hueso bueno, y pues este fue el sitio de la osteotomía, el anclaje, digamos, óseo que usamos y el anclaje de dientes. Aquí está en la foto con la férula postquirúrgica y el uso de los elásticos, que al comienzo son pasivos, no se hace ningún tipo de fuerza, y posteriormente a las 2 semanas empezamos fuerzas muy suaves, y ya después del mes podemos poner un poquito más de carga. Entonces aquí está la paciente con sus férulas, y en este momento ya la paciente, digamos, empezó el tratamiento de ortodoncia correctiva, tiene un apiñamiento severo y ya tenemos, digamos, base, tenemos huesos de dónde coger. Empezamos ortodoncia prequirúrgica, que consiste en lo que les decía, es un apiñamiento muy severo, la línea media dental está muy desviada, o sea, la rotación del maxilar superior también es muy grande. Entonces hicimos ya la exodoncia para acomodar los dientes y correr la línea media dental hacia el lado sano, hacia el lado derecho. Entonces, el siguiente paso, pues ya será la cirugía ortognática bimaxilar. Aquí están las fotos de la paciente. Cuando era pequeñita empezó el recambio, están los dientes permanentes erupcionando. Sigue creciendo la paciente, se sigue desarrollando el maxilar y vamos viendo cómo va, digamos, mejorando su perfil también esquelético. Esa es la primera radiografía. Qué pena, las radiografías son muy feas, son muy viejas y son, digamos, de sitios donde el paciente se las puede tomar, no los que nosotros usamos. Entonces aquí podemos ver, perdón, me atrasé, aquí podemos ver que no hay nada de rama en el lado izquierdo. Este es, digamos, parte del hueso mandibular, y la discrepancia tan grande entre líneas medias. Una parte y acá está la otra parte de la mandíbula. Y entonces la paciente ya cuando le hicieron el injerto, después mantenemos, digamos, el injerto con los aparatos de ortopedia. Después se le pone el distractor, y vemos aquí el distractor al lado izquierdo y el paciente ya distraído, y vemos, digamos, el resultado que hay en la calidad del hueso que tenemos, y digamos un desarrollo de mandíbula mucho mejor comparado con lo que teníamos inicialmente, que era una mandíbula plana, un pedacito, digamos, de hueso en el lado izquierdo. Nuevamente aquí está la otra diapositiva de la distracción, un alargamiento grande que se hizo, pero como entendemos, si la paciente no tiene ángulo goníaco, cualquier tipo de hueso que se estire, se alargue, va a ser en sentido vertical. Entonces, digamos, aquí vemos cómo se elonga en sentido vertical, se causa una inoclusión grande, pero tiene poca proyección lateral. Y este es el último, que es un hueso, digamos, bueno, en el que ya se puede trabajar. Aquí están otra vez que les comentaba, que se le hizo una cirugía e injerto con la osteotomía. Y es realmente para mostrar ahí otra vez el anclaje que utilizamos. Esta es otra paciente con otro grado de severidad mayor, es una paciente de una microsomía sindromática que tiene compromiso de algunas hendiduras faciales, ausencia del arco cigomático, del malar. Igual, empezamos el manejo igual como una microsomía hemifacial, un manejo temprano, y empezamos con aparato de ortopedia, donde la paciente poco a poco vamos viendo, es un proceso muy lento, digamos, casos más severos donde el pronóstico no es tan favorable, sin embargo, es bueno y facilita lo que les decía inicialmente, el manejo de ortodoncia correctiva y cirugía. Entonces, empezar el uso de sus aparatos, vemos acá la severidad de
de la microstomía, tiene una ausencia de tejido de hueso, de reborde alveolar en el maxilar, igual que en la mandíbula. Una simetría muy grande. Empieza su tratamiento de ortopedia, se le hace un injerto aquí en la reconstrucción 3D, pues para ver la cantidad de hueso que se le formó, que estuvo, digamos, es digamos, como base para hacer siguientes de manejo de quirúrgico, pero y acá para mostrarles igualmente el anclaje, digamos, que usamos con tornillos y elásticos. Que podemos aquí, por ejemplo, en este caso de línea media. Y vemos también la severidad del apiñamiento. Es un arco inferior muy estrecho y no tiene mucha rama, mucho cuerpo y no tiene rama. Después ya del injerto, pues obviamente ya se elonga y aquí podemos ver la oclusión de la paciente, pues cómo cambia. Se vuelve una mordida cruzada anterior con el alargamiento. Empezamos la ortodoncia prequirúrgica y este diente, digamos, pues ya se le hizo la exodoncia, se hizo montar los brackets arriba y abajo. Abajo ya habíamos hecho una expansión solamente dental para abrir un poquito el arco, ese arco, y ya empieza el tratamiento, digamos, de ortodoncia, pensando ya en la cirugía bimaxilar. Aquí vemos igual lo que les he mostrado, cómo se va expresando más el crecimiento de los dos maxilares. Y las radiografías panorámicas, donde vemos el inicial, el injerto óseo. Acá está, aquí se ve claramente la compensación que sucede de esos dientes, totalmente inclinados, acostados hacia un lado. Y aquí está usando sus aparatos de ortopedia, mientras se integra bien ese injerto. Después, digamos, está bien la distracción, acompañada con el anclaje, como les había mostrado, esquelético y los elásticos. Y este es otro caso, digamos, este es el último caso, porque ya van a no cansarlos con tantos casos, pero quería como resaltar, digamos, cosas muy puntuales en estos pacientes. Entonces, este es un caso de también una simetría bastante severa. El paciente no tenía rama y tenía compromiso del cuerpo mandibular. Se le hizo un injerto y después una distracción. Aquí podemos ver la asimetría tan grande. El paciente ya se le había hecho la distracción y tuvo una complicación que es una anquilosis, una complicación pues obviamente que no la esperábamos y decidimos pues para evitar digamos mayor alteración del crecimiento en la mandíbula, se decidió colocar unos elásticos y realmente logramos eso, pues digamos que eso sí fue casual nomás, que se abriera, digamos, la unión del cuerpo mandibular con el injerto previo que le han hecho, se volvió ahí como una pseudoartrosis. Y entonces en este tejido, digamos, tuvimos la articulación del paciente para poder, digamos, manejar todo lo que queríamos de movimientos para utilizar el aparato funcional. Entonces, digamos, en este caso usó aparatos de ortopedia, descompensamos los incisivos, como les he contado, que se acostan, ya están enderezados, y vemos acá cómo la línea media está tan lejos. Esta es la línea media dental inferior y la superior, que está por acá, por acá. Sin embargo, pues digamos, seguimos el protocolo normal del manejo con ortopedia y después se le realizó una distracción, pero en el mismo sitio donde estaba digamos, fibrosis. Aquí está el distractor y tenemos igual, colocamos anclaje óseo con anclaje dental para contrarrestar ese movimiento, digamos, esa tendencia a la recidiva hacia la derecha por los tejidos blandos. Entonces aquí está el tejido, digamos, la distracción, o sea, este nuevo hueso que se iba a formar acá para elongar un poco esa mandíbula. Sin embargo, pues tenemos ahí la limitación de la anquilosis. Entonces simplemente fue una elongación y el paciente empezó su tratamiento ya de ortodoncia correctiva, donde, como les decía, el manejo lo hicimos con el exodoncia de un premolar para compensar un poco la línea media. Entonces se sacó el premolar acá, se corrió la línea media dental superior, de tal forma que no podíamos, digamos que no tocaba hacer una rotación tan grande de ese maxilar. Entonces esta es la oclusión que tenemos, tiene una buena apertura, se hace el planeamiento virtual porque era un caso muy complicado, se establecieron, pues los que han manejado planeamiento virtual, se establecieron los planos verticales y horizontales. Y aquí vemos cómo están, digamos, con respecto a los que se establecieron, establecimos las dos líneas de referencia. La rotación, a pesar de que ya se había hecho la exodoncia, todavía sigue siendo como de 10 milímetros, o sea, es mucho, por lo que decimos que no lo íbamos a llevar totalmente hasta la línea media establecida facial. Entonces aquí vemos la discrepancia tan grande. En este caso acá vemos en color azul los movimientos que se hicieron del maxilar
donde vemos un descenso del lado afectado, pues para nivelar el plano de oclusión, o sea, se hizo un descenso bastante grande. Lo otro se hizo la rotación, aquí vemos el azul, la rotación que se hizo del maxilar, y por último, el avance que se hizo. Entonces fueron los 3 planos del espacio, y aquí la mandíbula, pues lo que acompañaba. Entonces, en el momento que vemos dónde va a quedar para tener la oclusión que queremos, la mandíbula es un movimiento muy grande, donde acá no tenemos nada de hueso, por lo que el doctor Prada entonces hizo una distracción. Entonces hizo la osteotomía mandibular en el lado izquierdo y una distracción en el lado derecho. Entonces ahí está el planeamiento, cómo debería quedar. Las férulas, la férula intermedia, la férula final, y esta férula final fue la que tuvimos todo el tiempo anclada, digamos, que estuvieran ligados los 2 arcos muy bien para poder hacer la distracción. Aquí se ve el distractor, el paciente con el distractor, de tal manera que se pudo distraer esta porción, digamos, hacia distal, el hueso hacia distal, y mantuvimos esta relación que era la nueva posición que teníamos del maxilar y de la mandíbula. De tal manera que, digamos que se compensó la falta de tejido con la distracción. Después de eso, obviamente, tuvimos que estabilizar el paciente, proteger ese nuevo hueso de la distracción, el uso de elásticos todo el tiempo, intermaxilares, dependiendo del caso que sea, le ponemos unos vectores y aplicamos mayor o menor fuerza. Este es el paciente en este momento, que siempre estamos revisando que tenga, pues, la oclusión se mantenga estable y que tenga buena apertura, sobre todo en este caso de anquilosis. Y por último, digamos que una cosa nueva que aprendimos, pues es en un caso muy severo, y es que la tracción de los tejidos blandos es muy grande. Entonces, en este momento al paciente vimos que se empezaba a desviar un poco la línea media inferior hacia la derecha, es decir, había movimiento de la mandíbula. Le colocamos un aparato también de ortopedia, un aparato Frankel, que si lo conocen es de 2 pantallas, y simplemente para mantener la mandíbula en su puesto, y nos ayudamos con un elástico de línea media, como vemos en la diapositiva inferior, para ayudarle al paciente a mantener la oclusión. Cuando al paciente recién que ya empezamos, digamos, el manejo de ortodoncia, la tendencia era que se desvía la mandíbula y si le decíamos al paciente, mueva, haga lateralidad izquierda, le queda muy difícil y por eso le ayudamos. Hasta ahora llevamos unas 2 semanas con el uso de ese aparato y ha funcionado muy bien porque ha relajado o estirado un poco los tejidos blandos y no tracciona tanto, digamos, hacia el lado afectado. Entonces, digamos que eso es otra cosa que es interesante tener en cuenta en casos muy severos donde hay movimientos muy grandes de los maxilares. Vale la pena considerar algún tipo de aparato de ortopedia que ayuda a mantener la oclusión y disminuir el riesgo de recidiva. Pues eso es todo lo que tenía para compartirles. Como les digo, mi interés era hacer énfasis en qué importante es empezar muy temprano un tratamiento de la microsomía facial con aparatos de ortopedia, facilitar el ambiente, digamos, para las nuevas posiciones, proteger el hueso en los distintos eventos quirúrgicos y finalmente en la cirugía, en la ortodoncia correctiva, digamos, estar de la mano del cirujano para hacer el planeamiento ideal y los apoyos que se necesiten. Pues eso es todo. Si tienen alguna pregunta o algo, pues con muchísimo gusto. Doctor Ivonne, muchas gracias por su presentación. Mucho que aprender, muchas cosas para poder compartir y llevar a nuestros casos. Una pregunta, hay varias preguntas en el chat. Tenemos 44 participantes en este momento. Muchas gracias. 44 personas estuvieron presentes. La primera pregunta es sobre en qué momento usted o tú recomiendas colocar los aparatos preoperatorios para proteger el injerto, sea de costilla o sea el injerto óseo. O sea, ¿cuántas semanas antes o solamente en el posoperatorio? Y la otra pregunta sería, en el planeamiento de esa nueva posición, como vamos a tratar es de generar un neocóndilo con el injerto óseo, un punto de apoyo posterior para tratar de evitar esa mordida, ¿cierto? Cruzada o en tijera. ¿Ustedes preoperatoriamente tratan de corregir esa deformidad para hacer la férula definitiva o no lo hacen? Listo. Mira, la primera, mi memoria es muy terrible, o sea que ya se me olvidó. Entonces, no, lo de cuando se coloca la férula es postoperatoria. Bueno, digamos que normalmente lo que hacemos es el manejo de ambientación antes de el injerto o de la distracción. Pero la férula es solamente para estabilizar, o sea, idealmente
tomar, por la experiencia que hemos tenido, tomarle los modelos antes de. ¿Qué pasa? Cuando tú le vas a hacer un injerto, pues la oclusión no te sirve. Entonces, pero tomamos los modelos y después es muy fácil. Antes usábamos otras férulas diferentes, pero hemos encontrado que si le hacemos una placa de acetato como la que les mostré, simplemente en la nueva posición solamente se hace un rebase con acrílico y es muy fácil. Pero se hace después de la cirugía que tú ya tienes una posición nueva del maxilar. Entonces, recomendable los modelos, sí, antes de la cirugía, se le hace la placa de acetato y se hace la oclusión, digamos, se marca la oclusión nueva con acrílico y ya, pero es postoperatorio. Y la segunda pregunta... Era si preoperatoriamente tú llevas como, cuando vas a tomar la impresión, si tratas de sobrecorregir eso para determinar qué tan largo es el injerto y si de pronto logras un neocóndilo con ese injerto. Sí, no, realmente digamos que lo que digamos que vamos detrás del cirujano. En algún momento pensamos hacer una predicción y eso no nos ha funcionado nunca. No es tan fácil predecir. Entonces, por eso te decía, es simplemente, si tú tienes, digamos, ya le hiciste el injerto, tienes una nueva oclusión, sí podríamos tenerle el bloque muy grueso de mordida, ¿cierto? Para que tú, digamos, le des el espacio suficiente que tú quisieras de pronto que mejorara, si hay algún potencial de crecimiento, que creciera hacia distal, hacia atrás, digamos, el cóndilo. Pero eso lo hacemos después de la cirugía. Okay. Dependiendo de cómo sea, la oclusión, cómo te quede, ahí miramos qué tanto podemos hacer. ¿Y qué tan grueso están aumentando ese real? El bloque la mira, la verdad. Igual que en los casos. Tengo un eco por ahí. En los casos de aparatos de ortopedia, entre más grueso, mejor. A uno le preocupa porque son muy gordos, pero entre más grueso, mejor. ¿Por qué? Porque tú puedes manipular. Entonces, de acuerdo a tu necesidad, tú lo vas desgastando, pero lo otro es porque entre más tensión ejerzas tú en los carrillos, o sea, si tú abres la mordida con unos bloques gruesos, tienes una mayor tracción que hace el tejido blando sobre el hueso. Entonces, la verdad, entre más gorditos, mejor, para proteger. Un aparato funcional. Doctora, primero que todo felicitarla y segundo tengo varios comentarios y varias preguntas. Una de ellas es lo que acabas de comentar. A nivel del cóndilo, si tú no tienes una dimensión de esa parte vertical de ese bloque, pues la parte del movimiento de venes de ese cóndilo puede alterarse mucho. Entonces, pues nosotros manejamos siempre una altura de 4 milímetros, pero no hacemos planos de mordida, sino que manejamos pistas, trabajando sobre el crecimiento secundario del cóndilo, que es muy importante. Uno, ¿qué opinas tú de eso? Dos, yo creo que, y esto es lo importante de todas estas conferencias, que también hay muchas técnicas y todo. Yo creo que no se utiliza mucho la aparatología bioplástica, se utiliza mucho la bioplástica, pero no la bioelástica. La ortopedia maxilar funcional está ahí en bioplástica y bioelástica. La bioelástica no se utiliza mucho en edades tempranas y eso nos ayudaría mucho para que el cirujano pueda tener una cirugía menos agresiva. Es más, hasta poder decir que a veces no necesite una distracción. Entonces, esa maduración y esos pacientes que también se anquilosan, que no se maneja la masticación alternada, todos estos casos que estoy diciendo es, qué bueno sería la invitación a que no sea a los 5 años, sino que desde que nacen estos niños empecemos a hacer todos estos trabajos y pensemos un poco más en la aparatología bioelástica. ¿Qué opinas? Bueno, mira, voy a ir en reversa. Nosotros hemos tenido... Tengo eco. Hemos tenido pacientes de reconocidos, un par de casos nomás, donde había un colapso tan grande de la oclusión que el paciente no podía respirar y le hicimos unos aparatos con unas plaquitas como las que usaban antiguamente los obturadores, unas placas de acetato y le pusimos unos bloquecitos. Entonces digamos que se puede.
¿Qué pasa? Pues, como les comenté, digamos, ideal, tú tienes toda la razón, entre más temprano empiecen mejor, o sea, apenas tenga colaboración uno del paciente, acción. Y también igual lo decía, aparatos, hay muchísimos aparatos y pues bienvenidos todos los aparatos. Lo que te decía es que de acuerdo a las necesidades tú puedes ser recursivo y utilizar muchas cosas. Los casos que nosotros, digamos, manejamos, más bien realmente son pocos los que tienen cóndilo o que tienen un cóndilo pequeño. La mayoría no tienen cóndilo, no tienen rama, está comprometida la mandíbula. ¿Ves? Entonces, digamos que digamos como el enfoque del tratamiento es un poquito más agresivo y más a través del tiempo. Pero estoy de acuerdo, o sea, si ahí el paciente tiene cóndilo, puede uno aplicar, digamos, los mismos principios, como les decía, de los aparatos funcionales y súper bien, o sea, muy bien. Pero normalmente tenemos casos muy severos, donde no contamos con ese potencial de crecimiento condilar. Y la pregunta del doctor Andrés obviamente es eso, o sea, podemos tener un hueso, pero la cavidad glenoidea no existe, el hueso temporal es tipo plástico. Entonces nunca va a haber un tope donde uno diga, eso da estabilidad. No, nos toca ayudarle todo el tiempo espacialmente con los aparatos para mantener la mandíbula en su posición. Ya en la rehabilitación final, que fue lo que hicimos en este caso, que era bien complejo, todavía estamos cruzando los dedos, o sea, porque la cirugía fue espectacular, buenísima, la oclusión está buenísima, pero la estabilidad acá, vamos a ver cómo hacemos, y por eso le pusimos ese aparato, solo para ayudarle al paciente a mantener la posición de la mandíbula. No sé si contesté tu pregunta, o si hay algún otro comentario tuyo. Sí, ¿hay algún otro comentario tuyo? No, de acuerdo, doctora, me parece muy bien. No, y la invitación es, cuando tú dices, porque veo el último caso que presentas, que hay un pequeño cóndilo, precisamente es porque a veces ponemos aparatología en edades, estoy hablando de los 0 a los 3 años, donde ponemos aparatología que es muy mecánica y no es bioelástica. Y esa es mi preocupación. Y eso hace que el crecimiento potencial en estas edades sea tan fuerte que el cóndilo nos ayude mucho a que esa altura de la rama se pueda dar, ¿cierto? Claro, en el caso que tú estás presentando, maravilloso, hay que hacer eso, ya no hay más que hacer, total. Pero es como la invitación a eso, a que pensemos en este 0 a 3. Muchas gracias. Perfecto. El doctor David Gómez tiene una pregunta para la doctora Ivonne. David. Buenas noches, doctora. Excelente presentación. Yo quería mencionar un aspecto que quería que nos diera sus comentarios al respecto. Nosotros con el doctor Álvaro Figueroa trabajábamos distracción maxilomandibular de rama como una alternativa pues, para casos de microsomía facial moderados. Y quisiera saber su opinión al respecto, porque me pareció que en su práctica clínica no utiliza mucho esa alternativa, trabajar los dos maxilares en lugar de uno, para obtener pues obviamente los beneficios de la distracción, no solamente en la mandíbula, sino también en el maxilar. Cuéntenos cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muy buen comentario porque, pues sí, realmente es otra opción de tratamiento, ¿no? Y es muy buena. Porque en los casos nosotros lo hemos usado, pero en casos, pues, muy, muy severos, donde, pues, por las razones que sea, porque no te lo puedo decir ahorita en este momento, ahorita te cuento de un paciente, pero es donde se pueda, estar indicado hacer una osteotomía maxilar, ¿cierto? Y haya esa indicación. Eso quiere decir que el paciente, digamos, ya llegó en una etapa más avanzada del crecimiento, no en una etapa temprana. Entonces me parece una excelente opción. Hicimos un caso muy interesante de distracción bimaxilar y fue una paciente con un Paris-Romberg, una atrofia facial progresiva, y fue súper bien, porque además tuvimos el control en los 3 planos del espacio del maxilar mientras se hacía la distracción mandibular. Entonces, el concepto me parece, pienso que es súper válido en donde haya la indicación, porque es la manera donde, digamos, si el defecto está más vertical, podemos aprovechar perfectamente, pues que tenga rama, obviamente, el efecto, digamos, de la distracción de la rama, mientras vamos nivelando el plano oclusal al hacer, digamos, que digamos, el nivel del maxilar. O sea, me parece la opción súper bien. No he tenido ningún caso de esos, pero pienso que el día que se nos presente, lo haríamos porque de verdad que es una opción muy buena. Pero es importante recordar ahí que para poder usar ese tipo de distracción se necesita una rama que sea un Prusansky 2,
2A o 2B y no un 3. Y la mayoría de los casos que mostramos son tipo 3. Entonces, en esos pacientes no va muy bien porque no tenés quien te empuje. No tienes quien te empuje, no tenés un tope posterior que te empuje para bajar el maxilar. Correcto, correcto. Pero digo, tiene que ser el caso como indicado para eso. Y obviamente, pues tiene que tener rama, por lo que hablaba en uno de los casos, que si tú le haces una distracción y es solo vertical, pues no vamos a lograr lo que queremos de efecto, que también sea lateral, ¿no? Pero estoy imaginándome tu pregunta en una donde un paciente que tenga una rama pequeña y que haya obviamente una inclinación de plano cruzal, sería muy bueno. Un casito así como bien seleccionado me parece perfecto. Una pregunta que hay en el chat que te la transferí ahorita, pero no sé yo, es ¿cómo manejas la mordida en tijera unilateral? Mira, no hemos tenido casos de mordida en tijera. Digamos que les contaba, o sea, normalmente lo que hay es una compensación dental. Y los casos que ustedes vieron allí de los chiquitos, se mantiene la oclusión, ni siquiera mordida cruzada. En algunos, digamos, textos existe o en artículos, mordida cruzada o en tijera, y no hemos tenido, pues que yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo de ningún caso. O sea, no es muy común realmente ni la en tijera ni la mordida cruzada. Pero, por ejemplo, en la paciente de las últimas que mostré, donde había una traba del maxilar, pues el foco siempre va a ser a normalizar los arcos, la forma de los arcos, ir aumentando la dimensión vertical, para que en el momento, digamos, indicado, veamos si hay una buena coordinación en el momento de la cirugía ortognática. Pero lo que te digo no te puedo decir porque no hemos visto muchos casos de mordida. No te oigo. Sí, perdón, muchas gracias. Yo me pongo en silencio para no interferir, porque no soy capaz de pensar mientras voy hablando con una atrás, Sí. igual que tú. Muchas gracias. Tenemos en este momento 36 participantes. Les recordamos a todos lo importante de que en el chat está el Google Form para poder hacer el registro de asistencia. Eh, no sé si alguien más tenga preguntas. Tenemos en el chat, doctora, muchas gracias. Saludos desde Venezuela, excelente trabajo. Dice, ¿este rebase del acetato es intraoperatorio? Sí, sí. Hace la placa y después entonces hacemos, digamos, como, por decirlo así, un rollito como hacen las células antiguamente, se le añade a la placa y tú, pues obviamente miras cómo manejas, ¿no? Puedes hacer la indentación dejando el grosor que queremos. Ok, perfecto, doctora. Mucha gente dando el agradecimiento Gracias. por su trabajo y muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Eh, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado esta sesión académica. Y Doctora, al una, doctor Fernando Morales, buenas. una última pregunta. Sí, señor. Nuevamente, súper interesante tu plática, muy bien documentada. Cuando hablas de hacer una plaquita de acetato y colocarle una parte de acrílico y buscar la indentación, ¿utilizas algún adhesivo para que el acrílico se adhiera al acetato? Porque nosotros aquí en México tenemos problema de que los acetatos no son compatibles con los acrílicos. Entonces, ¿qué utilizas tú para poder lograrlo? Pues mira, realmente lo que hacemos es combinación de mecánico, lo ponemos áspero para que haya una gran microporosidad, y lo otro, aplicamos el monómero, el líquido, por varios momentos, varias capas, hasta que eso más o menos, entre comillas, se va disolviendo un poquito y se forma una buena adhesión química y mecánica, pero más química, y nos funciona. Ok, pues muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Felicidades. Muchas gracias. Andrés, doctor Morales, nosotros en la Misericordia hacemos eso y lo que pasa es que depende de la clase de acetato. Hay unos acetatos que tienen más elástico y no permiten la adhesión del acrílico. Sí, Pero si cuentas con un acetato rígido, totalmente rígido, tienes buen resultado. Ok. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Perfecto. Bueno, antes de terminar, pues los invitamos para la sesión número 10, que va a estar a cargo de la doctora María del Pilar Bernal Pardo. Ella es odontóloga de la Universidad Pontificia Javeriana, estomatóloga pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social y en salud de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, diplomado de educación superior y diplomado de actualización en FLP y PUJETA,
profesor investigador del posgrado de odontopediatría del Grupo Interdisciplinario de la Atención de Niños con Labio y Paladar Hendido y miembro activo de la Academia Colombiana de Odontología Pediátrica y de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, miembro fundador de la AES Craneofacial. La doctora nos va a acompañar con la charla Manejo de caries dentales y enfermedad periodontal en los pacientes con labio y paladar hendido, constante reto para los equipos interdisciplinarios. Será el 10 de noviembre en este mismo horario a las 7 de la noche. Les agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden llenar el registro de asistencia. En el chat está el link y una muy buena noche para todos los participantes. Bueno, pues muchas gracias a todos, mil gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Doctora, mil gracias. Una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Chao, feliz noche para todos.